Soy Randy Melzi, vicepresidenta de Programas de Política Pública y Relaciones Corporativas del Council of the Americas. Bienvenidos a todos y muchas gracias por participar en nuestra mesa redonda de hoy, Uso responsable de las nuevas tecnologías en Latinoamérica. Quiero darle una especial bienvenida a nuestros oradores, a quienes iremos presentando a lo largo del programa. Quiero agradecer muy especialmente a Salesforce, miembro corporativo de ASCOA, por ser el patrocinador de esta mesa redonda, y a nuestros partners de SMC Plus y Jeffrey Group. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Este programa es on the record y está siendo grabado. El video será publicado en nuestra página web. La conversación será en español. El objetivo principal de esta mesa redonda es la presentación del White Paper Uso responsable de las nuevas tecnologías en Latinoamérica, elaborado por la consultora SMC Plus en conjunto con Salesforce, y la generación de un diálogo entre todos donde comentemos algunos de los principales puntos del paper. Comenzaremos escuchando las palabras de Sebastián Cabello, uno de los redactores del White Paper, quien nos dará un breve repaso por los puntos más relevantes. Luego escucharemos las reflexiones de los oradores César Buendicha, jefe de la unidad Discovery BID Lab, y Salma Jalife Villalón, CEO Centro México Digital. Luego de escuchar a los panelistas, quiero invitar a todos a participar activamente del diálogo con sus comentarios y preguntas. Buscamos tener una conversación dinámica. Creemos que cuantos más participen, más rica será la conversación. Para participar del diálogo, simplemente levanten la mano usando las reacciones de la plataforma. Ahora quiero darle la palabra a Sebastián Cabello, CEO de SMC Plus y redactor del paper. Sebastián. Bueno, buenos días a todos y a todas a lo largo y a lo ancho de América Latina. Voy a presentarles el trabajo que hemos hecho, que justamente al momento de hacerlo acaba de desaparecer de mi pantalla. Un segundo. Yo soy A ver. SMC. A ver si lo pueden ver ahora. Ahí está. Bien. Ahí está, muy bien. Bien, este trabajo, bueno, yo tengo una trayectoria ya en el tema de políticas públicas digitales y este trabajo lo hemos realizado en coautoría con Paula Garnero y Ariel Riera. Ha sido comisionado por Salesforce y lo hicimos durante el año pasado, ¿no? Y justamente tiene un valor casi premonitorio de tratar de bajar a tierra y también de tropicalizar un poco todas las discusiones que ya se venían dando en torno a las nuevas tecnologías y encontrar una vuelta latinoamericana, ¿no? De cómo tenemos que pararnos desde América Latina para entender la situación en la que estamos y también cuál es el rol de cada uno de los actores que están involucrados. Y en particular aquí poner algunos ejemplos del sector privado. Perdón, Sebastián, que te Son interrumpa, pero importantes. no vemos el paper. No, creo que Estoy no. compartiendo, a ver, perdón. A ver, de nuevo. A ver, ahora. Ahora sí lo vemos, gracias. Bien, gracias por avisar, siempre es importante. Ahí estamos, ahora sí. Les decía entonces que queríamos también, además de aportar una visión latinoamericana a muchas de estas discusiones, tratar de encontrar una guía práctica y una guía más concreta de puntos de acción para tratar de confluir en una agenda que nos permita poder avanzar en desenmarañar estos nuevos temas. Y partíamos, por supuesto, de la oportunidad que tenemos y que significan estas nuevas tecnologías que algunos llaman Industria 4.0 o las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Pero vale y es importante destacar que no todas están en el mismo estado de desarrollo. No todas están en el mismo nivel, ¿no? Por ejemplo, la computación cuántica está en estados todavía mucho más incipientes. Y otros
y por ejemplo el Internet de las Cosas está bastante más desarrollado y ahora hemos visto desarrollos muy significativos como todos estos debates que vemos en torno a la inteligencia artificial. Y a partir de ahí entender que, bueno, todas estas tecnologías tienen un poder transformador de las sociedades actuales y representan una oportunidad para el desarrollo de la región y de todos. Pero una de las oportunidades que tenemos es a partir de cómo podemos construir en la región y empezar a entender a partir de cuáles son las visiones que hay en torno a ellas. Vemos por un lado que la expectativa de los ciudadanos latinoamericanos, hoy en particular con algunos productos como la inteligencia artificial, está bastante abierta, ¿no? Cuando se les ha consultado sobre qué piensan en torno a si la inteligencia artificial tiene más oportunidades y si genera más beneficios que desventajas, bueno, vemos un promedio de la región en torno al 52%. Y para poder pensar cómo podemos hacerlo desde América Latina, ha habido ya muchos debates sobre estos temas, pero entendemos que una de las herramientas basal y fundamental en la cual no hay discusión en la región y en la cual todas las partes, ya sea de distintas trayectorias o abordajes ideológicos, entendemos que el sistema interamericano de derechos humanos debe ser la base para la discusión de la región, porque tiene mucha tradición y además está enraizado en las constituciones de los distintos países. Es decir, tiene ya elementos de obligatoriedad que ya son transversales. Y para entender el rol y la situación de América Latina, creemos que además es importante entender y poner sobre la mesa los temas de las brechas de acceso, sobre todo las brechas de uso. En América Latina hay acceso bastante importante de Internet y viene creciendo, pero todavía hay mucha brecha de uso. Alrededor del 34% de los latinoamericanos no utilizan Internet. Hay déficit de trabajadores capacitados y cierto miedo a la automatización. Hay una confianza limitada en torno a lo que puede brindar la economía digital. Hay una cultura de datos todavía también limitada y escasa transparencia por parte de las empresas y los gobiernos. Y hay baja capacidad de prevención y respuesta en torno a los ciberataques. Una de las cosas que hemos observado y que hemos visto, y bueno, por ejemplo, el Berkman Klein Center se dedicó a resumir los principios que todo el mundo estaba pensando en torno a la inteligencia artificial, nos parecía tratar de hacerlo lo más práctico posible, ¿no? De tratar de destacar cuáles son los claves y no detenernos demasiado más en estos temas. Entendemos que es importante hablar siempre de responsabilidad y por eso ahí decimos que el sistema interamericano debe ser la base para discutir los posibles usos de las tecnologías y anticipar los casos negativos o los sesgos que puede tener, la importancia de la representatividad, de incluir a toda la diversidad de las poblaciones de la región en los desarrollos, para también minimizar los sesgos e incorporar obviamente el control humano, la importancia de la transparencia, ¿no? que obliga a abrir la información sobre la tecnología que se emplea y explicar cómo funciona, y luego proteger la seguridad, ¿no? que es otro de los temas que el año pasado también estuvo muy caliente. Pero uno de los aportes que más quisimos profundizar fue en hacer doble clic a esos principios y en tratar de discutir un poco de qué herramientas tenemos, de cómo embeber la ética desde el diseño, ¿no? Y cómo tratar de qué elementos o experiencias teníamos en el uso y en la creación y luego en el control, en la implementación también de equipos multidisciplinarios y también cómo pensar en elementos de capacitación constante. Otro de los temas importantes en el cual probemos algunos ejemplos es en el de tener análisis de riesgo e impacto con consultas a organizaciones y grupos de expertos, herramientas de detención y minimización de los problemas estadísticos y transparencia de las variables con desarrollo, por ejemplo, de tarjetas modelos y lenguaje simplificado. Es decir, como en la vida misma, diríamos, ¿no? Como pasa también en lo que es analógico o en los grupos, los sesgos se traducen y se pueden traducir al mundo algorítmico. Y es por eso que tiene que haber un proceso continuo de revisión y de control para mejorarlos continuamente, como también sucede con las disciplinas humanas. Establecer estándares mínimos, éticos,
para sacar productos al mercado, y luego tener revisión y feedback de los usuarios con respuestas a dudas, comentarios, previendo un plan de reducción de daños. Para eso es importante empezar a discutir esas herramientas, y así como se aprendió, por ejemplo, con temas de protección de datos, donde se empezó en muy alto nivel en términos de principios y luego se empezaron a diseñar mecanismos concretos para trabajar en esos aspectos. Entendemos que para las empresas es fundamental tener un compromiso ético, aquellas que trabajan y desarrollan productos, porque, bueno, hoy por hoy todavía es muy incipiente el desarrollo. En base a algunas encuestas que se han hecho en América Latina, solo un 16% de las empresas de la región tienen un comité de ética interinstitucional y un 28% cuenta con equipos responsables de ética en la implementación de IA. Pero, y aquí es importante, lo que vemos es que dependiendo de cómo se pone el debate, y ahora hemos visto recientemente algunas cartas en torno a con preocupaciones de poner la ética primero y luego avanzar con el desarrollo. Lo que creemos es que en todos los casos hace falta tener consenso en que es necesario desarrollar un enfoque balanceado, donde haya usos productivos y también, digamos, que se balancee con la visión responsable para volver realidad las oportunidades de desarrollo, garantizando el respeto y la confianza en los usuarios. Entendemos que además América Latina tiene que, y es fundamental para poder desarrollarse en esto, empezar a diseminar y a promover mucho más de qué se trata, cómo se puede integrar en estas nuevas cadenas de valor, porque también puede ser una herramienta para solucionar algunos de los problemas estructurales de la región, como las brechas de educación, de empleo, de ingresos, de salud y otras. Finalmente, creemos que el uso y el desarrollo responsable de esta tecnología, nosotros proponemos 4 líneas de trabajo y nos parece que la primera tiene que ser liderar en temas de confianza, ¿no? A través de la transparencia, a través de datos abiertos y asegurar la información que, por un lado, las empresas y los gobiernos tienen de los usuarios de a pie. Ese es el pilar fundamental en América Latina que debemos asignar pasos y una agenda de trabajo. Segundo, por la situación en la que estamos, que es distinta a la de Europa o a la de Estados Unidos, otros del mundo desarrollado, tenemos que pensar en la inclusión, ¿no? En desarrollar la infraestructura, superar las brechas y de acceso a las nuevas tecnologías y educar para que se pueda acceder, para superar esa brecha de uso. El conocimiento es fundamental, digamos, promover la alfabetización y las habilidades y el talento digital. Eso también va a ayudar a que se puedan dar debates más informados en torno a qué política. La política tradicional tampoco conoce de estos temas y es fundamental que entonces que el trabajo y el desarrollo, que el marco regulatorio que se le pueda pensar, tiene que estar diseñado de una manera que sea calma y precisa, con todos los elementos sobre la mesa. Y finalmente, creemos que América Latina no debería perder el foco también en la innovación, porque fomentar una cultura de datos hoy es fundamental para que cualquier organización pueda diseñar políticas basadas en evidencia, para que un gobierno pueda pensar en mejores políticas para sus ciudadanos, para que los conozca, para que se puedan desarrollar mejores programas de vacunación, diseñar mejores planes de educación. Todo eso es fundamental para que se puedan fomentar las pequeñas y medianas empresas, para que se estimulen nuevos trabajos. Eso es fundamental y creemos que se tiene que trabajar en manera paralela. Bueno, sin más, quiero agradecerles y espero que puedan abordar el paper que tiene mucho más detalle y mucho más ejemplos de lo que pensamos y también algunos ejemplos de las iniciativas que tiene Salesforce al respecto que creo que vale la pena diseminar. Gracias. Estás en mute, Randy. Mute. Muchas gracias, Sebastián. Vamos a dar comienzo a la conversación escuchando las reflexiones de los panelistas. Quiero darle la bienvenida a César Buendicha, jefe de la unidad Discovery BID Lab, y Salma Jalife Villalón, CEO del Centro México Digital. César, primera pregunta para ti.
¿Cómo podemos lograr una visión compartida entre todos los actores públicos y privados respecto de los usos éticos de las nuevas tecnologías? ¿Existe una visión convergente en torno a principios? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación al Council of the Americas, a Salesforce. Realmente es un gusto poder estar esta mañana con todos ustedes y compartir este tema que para el Banco Interamericano de Desarrollo es fundamental en los retos que enfrenta la región los próximos años. Vinculado con la pregunta, nuestro nuevo presidente, el presidente Ilan Goffman, ha planteado 3 prioridades que creo que son buenos para tratar de ver cómo la tecnología se vincula con los retos de la región. Una primera prioridad y las prioridades siempre han venido de atrás, pero se amplifican con la tecnología. Una primera prioridad va a ser sin duda el tema del progreso social, de la inclusión social y reducción de desigualdad. Segunda prioridad, cambio climático. Y tercera, reducción de brechas de infraestructura. Esto parece muy genérico, pero la tecnología es clave en cada una de las 3 y es donde nosotros vemos que podemos pasar de los principios que sin duda son relevantes y enhorabuena, Sebastián, por la presentación y el documento, que es fantástico, pero tenemos que empezar a hacer una implementación, yo diría que acelerada, de estos principios y de estas ideas en base a las necesidades de la región que enfrenta retos muy difíciles los próximos años y actualmente. En el tema social, la clave es, tenemos principios de respeto a datos, de trabajar con las personas, pero ¿cómo podemos formar una alianza público-privada que acelere procesos de mejora educativa, de mejora en el mercado laboral, que son elementos claves para la región? Sin mejorar temas de educación, va a ser difícil que podamos acceder a muchas de las cosas que queremos. Y todos sabemos que las nuevas tecnologías tienen un potencial altísimo para mejorar educación. Creo que todos hemos jugado con ChatGPT y si realmente lo enfocamos como una herramienta educativa, realmente es impresionante el potencial que tiene. Pero ¿cómo articulamos un esfuerzo público y privado y cómo trabajamos realmente con gobiernos, con ministerios de educación o de salud para que todas estas tecnologías sean adoptadas y generen cambios realmente tangibles en la vida de las personas y en particular de las personas más vulnerables? Esto es fundamental y es fundamental pensar también que tenemos que bajar de los principios a la realidad, y la realidad es que América Latina es una región de desigualdades y la tecnología por sí misma no va a solucionar esas desigualdades y quizá incluso las amplifique. No quiero ser tampoco ponerme del lado del tecnopesimismo, ¿no? Pero tampoco vamos a ser tecnooptimistas necesariamente. Para ser tecnooptimistas tenemos realmente que tomar medidas urgentes y muy decididas para hacerlo. Segundo tema de cambio climático. Y lo digo porque hay muchas prioridades, pero tenemos que centrarnos en algunas, ¿no? Y bajar esos principios a la realidad de cómo creamos un diálogo. Va a haber una inversión muy importante en temas de lucha climática, para el cambio climático en la región. Inversión privada, inversión pública, y esa inversión tenemos que contar con la tecnología. Hay muchísimas oportunidades de uso de tecnología para que toda esa inversión se canalice en empleos, por supuesto en conservación de biodiversidad, en hacer una América Latina realmente donde los entornos rurales y urbanos sean más armoniosos. Hay muchísimas oportunidades y tenemos que trabajar para que toda esa tecnología sea responsable también con medio ambiente. Nosotros tenemos un programa de uso de digitalización de tokens, ¿no? Que realmente es una herramienta muy prometedora para hacer todo el tema de trazabilidad, del monitoreo de cambio climático. ¿Cómo podemos amplificar eso? No lo sé, pero es un esfuerzo que tenemos que incorporar la tecnología también responsable con temas ambientales. Y lo decía Sebastián en el paper, el tema de conectividad y la infraestructura, o sea, todavía hay muchas personas que no disfrutan del acceso a Internet y todavía no son ni siquiera perjudicadas potenciales por un mal uso de la tecnología. Tenemos realmente que movernos en ampliar realmente acceso, conectividad, para que la gente pueda incorporarse a los cambios que vienen, porque es que hay mucha gente que el defecto va a ser que no se incorporan. Para eso yo quiero... César, discúlpame que te Dime. interrumpa. Sebastián, estás compartiendo tu pantalla y no lo podemos ver a César en vez de compartir el paper. Uy. Pero el ya. paper es muy interesante de todas maneras, ¿eh? Si no, Sí, también... absolutamente. tampoco dejemos... Tampoco Sebastián Gracias, César. te No, pido. tranquilo. No, yo quería un poco terminar como haciendo énfasis en el tema de que necesitamos un trabajo, y gracias al Council of the Americas, a Salesforce, articulado en muchas entidades.
pero pensemos en dos o tres colectivos. Primero, los gobiernos, de verdad, tenemos que trabajar mucho con gobiernos. Los gobiernos necesitan muchísimo apoyo para que todas las tecnologías se vean como un aliado del progreso social y el impacto social y no como algo que va a crear problemas regulatorios, problemas de implementación, riesgos de múltiples tipos, ¿no? Trabajemos con gobiernos para crear entornos, ecosistemas armoniosos de implementación de la tecnología responsable. En segundo lugar, como BitLab y como banco, hemos trabajado mucho con el sector privado. Tenemos que trabajar en un contexto donde la inversión, los startups, por ejemplo, todos vemos la crisis que hay actualmente de financiamiento de la innovación y del emprendimiento. ¿Cómo hacemos para que el uso responsable de tecnología sea un business case bueno para todos los que lo hagan? Los fondos de venture capital, los startups, todo el mundo que vean que la tecnología responsable se alinea con su modelo de negocio y no es una imposición más. No puede ser una imposición más. Tiene que ser una convicción desde un valor que se genera para el cliente, para la empresa en un largo plazo, ¿no? Esto lo estamos trabajando con distintas herramientas porque la clave aquí es irnos de los principios a la aplicación en base a herramientas y herramientas que generen valor. Perdón, me he extendido un poco, pero bueno, si hay tiempo luego seguimos hablando. Gracias. Me encantó lo de tecno-optimismo y yo todavía no he probado ChatGPT, pero he prometido que nosotros todos vamos a probarlo y ver cómo lo podemos aplicar. Y me encantó lo que dijiste de que para los negocios esto tiene que ser un business case y una convicción. Pasando a Salma, nos vamos ahora rápidamente a México. Salma, ¿qué herramientas concretas podemos destacar para implementar, experimentar y aplicar en América Latina? Primero quiero agradecer esta participación que tengo en esta conversación muy interesante. Quiero agradecer a Salesforce Américas y a SCOA y felicitar a SMC más por esta iniciativa tan importante que debemos de estar trabajando no solo a nivel regional, sino a nivel nacional, como ya lo han mencionado en el mismo documento. Y yo, como primera herramienta, diría que también nos debemos de bajar al nivel subnacional. ¿Por qué razón? Porque en realidad el nivel nacional, si bien nos da una perspectiva de lo que está pasando en nuestro país, en cierta medida no nos focaliza todas las brechas que aún existen y que tenemos que subsanar en cierta medida, como lo dijeron ya antes, desde todos los actores relevantes que están participando en esta transformación digital de de la ciudadanía o de las sociedades para poder transitar a una economía basada en los datos y sobre todo que la política pública esté conscientemente trabajando en pro de del hacer políticas con base en evidencias. Entonces, desde mi punto de vista, y aquí yo quiero compartirles con Centro México Digital, inicialmente se crea centrado en trabajar en la transformación digital centrada en las personas. ¿Y por qué estamos viendo esto? Porque si se acuerdan, en la cuarta revolución industrial, a la primera etapa de la cuarta revolución industrial, cuando se empieza con la industria 4.0, estaban muy obsesivamente trabajando en pro de la productividad, de la eficiencia, pero además de ganar dinero, ¿no? Y por un momento olvidamos al ser humano. Y en esta segunda etapa en la que estamos ahorita, de la cuarta revolución industrial, y donde ya hablamos de una sociedad 5.0, es en la que estamos buscando o aterrizando el trabajo que ha hecho la Comisión de Derechos Humanos y algunos otros organismos, sobre todo organizaciones no gubernamentales, en pro de empatar toda esta visión centrada en el ser humano con la evolución tecnológica y que nos permitiera pues
construir un mundo mucho más satisfactorio en lo individual y en lo colectivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, considero que quienes están más cercanos al ser humano están a nivel subnacional, es decir, pueden ser en los países, estados, provincias, departamentos, y también a nivel municipal. Sin embargo, nos encontramos que hay otra herramienta que necesitamos muchísimo, que son los datos y las estadísticas, y no contamos con suficiente información que nos permita trabajar en poder descubrir estas brechas. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de, a través de una metodología del G20, de trabajar en dónde está la infraestructura, dónde están los usos y las competencias, que son elementos que toca el documento, y dónde están la innovación y la adopción tecnológica por parte de las empresas, pero a nivel de los 32 estados de México. Hemos hecho un ejercicio también con la CEPAL de identificar en los organismos nacionales de estadística y en fuentes oficiales importantes, quizá de los reguladores o de los ministerios de comunicaciones y transportes o de tecnologías de la información y las comunicaciones, si hay información suficiente para poder construir esta, pues este recurso o esta herramienta tan importante que son los datos ya consolidados o combinados para poder trabajar en esas brechas. Y nos hemos encontrado con varias brechas. Está la brecha de género, no hay mucha documentación o captura de datos estadísticos o encuestas que separe qué están haciendo los hombres y las mujeres, y esto es muy importante para poder identificar este concepto de representatividad que se menciona en el documento. Tenemos brechas urbano-rural. Ya lo habían mencionado, hay muchísimas personas que ni siquiera han tenido acceso a ningún tipo de tecnología, a pesar de que tenemos el conocimiento de que el servicio móvil ha penetrado en América Latina ya casi a toda la población, pero eso no quiere decir que se esté usando. Y además, eso no quiere decir que haya asequibilidad, que esa es otra brecha que encontramos, para poder o comprar un dispositivo o también para poder tener permanentemente el acceso a Internet y a todas las tecnologías como las conocemos. Entonces, y otro hecho importante es la brecha de género, perdón, la brecha de etaria, la brecha de edades. Estamos encontrándonos que también hay preocupaciones de inserción o de inclusión porque hay brechas etarias y tenemos que focalizar nuestras políticas públicas para poder atender todas estas brechas con las distintas realidades, como lo mencionaba bien César, ya cuando bajamos nuestros principios hacia las realidades para nuestras distintas realidades de nuestros países. Por ejemplo, yo les puedo decir que tenemos 4 estados en nuestro país que están en liderazgo en su desarrollo digital, pero tenemos 3 estados que están en una diferencia de 100 puntos con respecto a estos estados líderes y se encuentran en una etapa pues básica de inclusión. Entonces, pues yo diría que hay muchas herramientas, pero debemos de iniciar por tratar de acercarnos más a esa realidad y tratar de buscar mecanismos a través de la respuesta de estos datos, de colaboración con la industria, con la academia, con la sociedad civil, con los 3 niveles de gobierno, para ir construyendo estas recomendaciones y estas políticas públicas que se deben de focalizar y esto nos permita ir igualando, pues quizá, ojalá fuera el mismo ritmo, pero en los ritmos que nos que nos pueda dar la inversión, que ese es un elemento muy importante que no se toca en la mayoría de los países, la inversión que se debe de inyectar para el desarrollo y para la inclusión y para la representatividad y la seguridad de las personas. Y entonces, en ese sentido, podremos construir
ya unos planes mucho más concretos para poder dar vida a estos principios que tan atinadamente ha presentado en este white paper SBC+. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alma. Fantástico que dices que hay que bajar esto a nivel subnacional. Impresionante las brechas que existen entre ciertos estados en México, y también el tema que hay que acordarnos del ser humano es muy importante, especialmente las mujeres y también las personas mayores que a veces no saben cómo usar la tecnología. Hay que seguir entrenando a todo el mundo. Y con esto vamos a abrir para comentarios. Quienes me conocen saben que tienen que alzar la mano. Por favor, alcen la mano para sus comentarios, porque si no, voy a empezar a llamarlos a quienes conozco. O sea que, a ver, manitos. Y Alexia, ayúdame porque Ahí posiblemente no está vea todas las Felipe, manitos. Felipe Arboe, que está Felipe, levantando las manos en cámara. Hay una reacción de la plataforma abajo que pueden usar para pasar a sí, esta manito, esa la Ángel pueden también, alzar. Andy, Entonces, Beatriz. Felipe, Sí, muchas gracias, Raquel. Primero agradecer las presentaciones, muy interesantes, muy importantes. Para nosotros desde Chile resulta fundamental y creemos que la mirada en materia tecnológica para nuestro continente debiera estar enfocada principalmente en esta primera etapa en la masificación del acceso. Entendemos que la tecnología es una herramienta importante no solo en sí misma, sino es un medio para fortalecer la integración social, la integración territorial, la integración educativa, la integración de nuestros países, la integración de inversión, de desarrollo y también, por cierto, el fortalecimiento de la democracia. La posibilidad de implementar tecnología como mecanismo de resolución de problemas cotidianos de la ciudadanía, que en el caso, por ejemplo, de nuestro país, que tenemos un largo territorio que cubrir, resulta fundamental a la hora de poder acercar bienes públicos a aquellas personas que viven en lugares alejados. De igual forma, entendemos, por ejemplo, que el acceso a tecnología, perdón, que la implementación de sistemas tecnológicos desde el Estado permite también aumentar los niveles de transparencia, eficientar el uso de recursos públicos y garantizar mayores niveles de transparencia de acceso a información, a trámites y a resoluciones. En definitiva, entendemos la tecnología como un medio de acceso a derechos. Vemos con preocupación que la inversión en infraestructura de telecomunicaciones y de tecnológica todavía es insuficiente en nuestros países. Y eso está generando, por la vía de los hechos, un mayor nivel de desigualdad entre aquellos o aquellas que tienen acceso a las tecnologías de la información como mecanismo de resolución de sus problemas o de acceso a inversiones o a nuevos mercados, y aquellos que no lo tienen. Creo que la pandemia jugó un rol trascendental en esta materia. Las brechas educativas en los jóvenes de escasos recursos que carecen de la posibilidad de haber tenido, digamos, clases virtuales, producto de la falta de infraestructura tecnológica o de conocimientos digitales, ha generado también un mayor nivel de desigualdad. Y por tanto creemos que la herramienta tecnológica es un mecanismo de inclusión y de fortalecimiento de los derechos en un continente que requiere superar las desigualdades como elemento fundamental. muchas gracias, Felipe. Ahora voy a llamar a Beatriz. Muchísimas gracias, buenos días, es un placer estar en esta reunión. Antes que nada quisiera agradecer a Sebastián, al equipo que desarrolló este white paper, que tuve el gusto de leer con mucha atención. Me parece que hay varios aspectos. Recién en su presentación Sebastián mencionaba algunas cartas y creo que esta semana ha sido particularmente intensa
en relación a cartas y posicionamientos y documentos sobre el impacto de las tecnologías y en particular las problemáticas abiertas por el desarrollo de sistemas automatizados de toma de decisiones y grandes modelos de lenguaje, como es el caso de ChatGPT. Una de las cosas que yo quería compartir con ustedes fue mencionada un poquito al pasar por Sebastián en su presentación, es que en América Latina, en diversos espacios en los cuales se congregan las comunidades de desarrollo, sobre todo del tema de inteligencia artificial más que de tecnologías en general, hemos emitido una carta llamada la Declaración de Montevideo, que es una carta firmada a la fecha por más de 350 especialistas, desarrolladores del campo científico, en el campo de la IA, que nace en la reunión de Kipu que se realizó en Montevideo en marzo, en el mes de marzo. De hecho, la carta está fechada 10 de marzo, así que también es bastante actualizada. Y una de las cosas que yo quería enfatizar, que me pareció sumamente interesante, es que buena parte de las preocupaciones que manifestamos quienes redactamos y firmamos esta declaración de Montevideo, que invitamos a que después seguramente Sebastián se las podrá compartir porque él también la ha venido siguiendo en estos últimos días, coinciden en buena medida con las preocupaciones que están manifestadas en este white paper. Y en buena medida también hay algunas estrategias que confluyen. Es decir, es muy, muy interesante ver que hay una convergencia entre organismos de la sociedad civil, como es nuestra organización, la Fundación Vía Libre, y la comunidad técnica que firma la Carta de Montevideo sobre una IA centrada en las personas, y este white paper que celebramos, que nos parece que es un excelente insumo para el trabajo del sector privado. Hay 2 o 3 cosas que me gustaría enfatizar que son preocupaciones comunes. Una es el déficit en materia de recursos humanos. Si hay algo que compartimos desde la comunidad de científicos y científicas que investigan y que trabajan en este campo, es ver con gran preocupación el drenaje de capacidades que hay desde nuestra región hacia el hemisferio norte. Y esto obedece a cuestiones estructurales como la falta de acceso a oportunidades para investigación y desarrollo en este campo, que termina redundando en que muchos científicos y científicas formados en las universidades de nuestra región terminan o yéndose físicamente o ahora a partir de las nuevas condiciones trabajando de manera remota, pero sin que ese conocimiento científico formado en nuestros institutos de investigación redunde en beneficio de nuestra región. Ahí vemos un problema serio y enfatizamos la necesidad de investigación y desarrollo y fortalecimiento de las condiciones para la retención de esas capacidades en nuestra región. Y pensar también un desarrollo tecnológico desde y para el beneficio de América Latina. Y otro de los elementos que vemos con preocupación es un rol de alguna manera subsidiario en la adopción de tecnologías en nuestra región, que tiene que ver con pararnos desde un lugar más de consumo que de producción. Y ahí también el déficit de recursos humanos nos parece central. No quiero capturar más el espacio de palabra porque sé que hay muchos aportes sumamente interesantes por escuchar, pero quiero enfatizar que comparto plenamente y celebro el reconocimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como el marco central de la acción, porque muchas veces vemos que se quiere barajar y dar de nuevo en cuestiones regulatorias, y hay buena parte de las cuestiones que impactan el desarrollo tecnológico que ya están reguladas en nuestras constituciones, que ya tienen un marco legal, porque las regulaciones regulan las conductas humanas y no tenemos que estar regulando una tecnología puntual en particular en cada caso, porque ahí siempre vamos a ir a la saga y siempre vamos a estar pidiendo otra regulación y nueva regulación. Entonces, celebramos este reconocimiento del sistema interamericano y los marcos constitucionales como el marco regulatorio de acción y desarrollo de estas tecnologías. Así que paso la palabra y agradezco el espacio y la posibilidad de haber leído este white paper que me parece que va a contribuir en mucho.
Muchas gracias, Beatriz. Ahora vamos a pasarle la palabra a Andrés, luego Claudio y Ángel. Andrés, si puedes prender tu cámara, te esperamos. Bueno, como no. Acá me aparece como prendida la cámara. Sí, te vemos. Ah, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, primero un gusto, saludo a todos, al Council of Americas, a Salesforce y a mucha gente conocida, a Salma, que la escuché recién, a Sebastián, a Alejandro Anderlich y a Hernán por ayudar en todo esto. Les quiero contar un poco experiencia público-privada. Primero, haciendo referencia a algo que se dijo y que todos vivimos, y que la verdad que desde marzo del 20, con motivo de la pandemia, empezamos todos los habitantes del mundo a transitar un camino que tenía mucho de incertidumbre, de desconocimiento. Y la verdad que durante ese tránsito se ha generado una aceleración impresionante en todo lo que tiene que ver con los desarrollos tanto de innovación como de software en general, como todos los temas de iniciativas vinculadas al uso tecnológico y al desarrollo de nuevas actividades en relación a estos temas. Ejemplo de ello son los fuertes desarrollos en inteligencia artificial y el propio chat GPT. Son fenómenos que sabíamos que íbamos hacia eso, pero la aceleración ha sido realmente notable. Ese es el marco. Yo les puedo decir que desde mi anterior función como ministro de Modernización y Comunicaciones de la Argentina, creamos una agenda digital con el objetivo de trabajar fuertemente en toda la infraestructura tecnológica, en reducir la brecha digital, en generar inclusión digital, en acelerar la conectividad de los argentinos y por supuesto desde un lado que lo dijo Sebastián y que comparto muchísimo, que tiene que ver con la transparencia, el uso de datos y por supuesto la seguridad y el uso responsable de esos datos, pasando por fortalecer fuertemente la innovación y todos los aspectos que tienen que ver con el talento digital. Desde ese lugar, en Argentina desarrollamos bases muy fuertes para ponernos de cara a ese proceso que se venía, pero que nunca íbamos a imaginar que se aceleró de esta forma que les estaba diciendo al principio. Pero bueno, logramos conectar más de 2 millones de hogares, con lo cual más del 70% de la población argentina tiene conexión a Internet. Hicimos un desarrollo enorme en la tecnología 4G, con más de 2.800 localidades conectadas, un desarrollo sin precedentes en fibra óptica para acelerar la velocidad de las comunicaciones y la bajada de Internet, con más de 30.000 kilómetros de fibra óptica iluminada y más de 100.000 de los privados, conectando de nuevo miles de localidades a lo largo del país. Y desde el lado de la infraestructura y el desarrollo de la tramitación electrónica, en los gobiernos generamos un plan nacional muy enfocado primero hacia el Estado Nacional, con más de 20 millones de expedientes que pasaron de papel a digital, o sea, expedientes electrónicos que favorecieron que más de 3.000 trámites en nuestro estado pasaron a ser directamente digitales y muy focalizado en aspectos como el de la ventanilla única de comercio exterior, porque la Argentina entra periódicamente en crisis de reservas y necesita acelerar su comercio exterior, para lo cual aceleramos ese proceso y digitalizamos los procesos para facilitar la exportación. Y también otro aspecto que tiene que ver con la innovación, que es permitirle a las sociedades o a los emprendedores inscribirse digitalmente para generar una nueva sociedad en la Argentina. Proceso que tardaba meses y que a partir de la digitalización se podía hacer en menos de 3 horas. Todo esto vinculado con esa base de infraestructura y de desarrollo de la transformación digital. También, como la Argentina es un país federal y que tiene más de 3.600 localidades en el país, donde más de 1.500 tienen poblaciones, para que tengan una idea,
de menos de 500 habitantes, 1.500 de las 3.600. Y allí está solamente el 1% de la población, porque el 74% se agrupa en 125 localidades. Con lo cual, ¿por qué menciono esto? Porque el deployment que hay que hacer para generar igualdad en materia de conectividad y desarrollos digitales es muy dispar, y por ende hace falta toda una planificación específica y focalizada a ese tipo de país, a ese perfil que tenemos en la Argentina. Para eso construimos un programa que llamamos País Digital. Bueno, haciendo mención a ese nombre, creamos ya en lo privado, yo presido hoy esta fundación que se llama País Abierto Digital, que trabaja en los ejes de lo que yo llamo ese ecosistema digital y que está constituido por los gobiernos digitales, la economía digital, la transparencia, las smart cities y las comunicaciones. Y ahí llevamos adelante, ustedes pueden entrar a la página nuestra que se llama Fundación País Abierto y Digital, y construimos una gran base de datos mundial con datos de organismos de todo el mundo, a través de la cual vemos indicadores en esta materia y podemos observar lo que pasa en el mundo en todos estos aspectos. Pero específicamente y focalizando este tema de la madurez digital, hemos construido un índice municipal, y ahí adhiero a lo que comentaba Salma respecto de los problemas de los subnacionales. En el caso de los municipios, construimos este índice con una metodología de Naciones Unidas y estamos llevando adelante esos rankings que nos muestran las fortalezas y debilidades de cientos de ciudades en la Argentina para favorecer la construcción de una hoja de ruta hacia esa transformación digital. Y también con el Centro México Digital hemos intercambiado este know-how mutuo y estamos también desarrollando, para los que son las subnacionales, en la Argentina son las provincias, índices similares para analizar la evolución, digamos, en esta materia. ¿Por qué destaco esto? Porque tenemos que, tanto desde el sector público como privado, trabajar fuertemente en estas agendas digitales para fortalecer ese camino a la transformación digital. Es necesario co-crear, es necesario llevar adelante estos ámbitos. Hace poco lo comentaba en el Mobile, en el Congreso Mobile de Barcelona, la necesidad de esta colaboración público-privada en ese camino, porque ese camino nos permite acelerar la innovación y el emprendedorismo. Con esa aceleración y emprendedorismo, muchos jóvenes, lo vivimos en la Argentina, pueden desarrollar su camino desde su propio lugar de origen y no tienen que trasladarse a los grandes centros urbanos, primero para educarse y después para trabajar y después para cristalizar sus sueños innovadores. Así que adhiero fervientemente a muchas de las cosas que se han dicho acá, a los temas de responsabilidad también en el uso de los datos, pero creo que este camino de la colaboración público-privada, de la co-creación, debe ser empujado tanto del sector privado como desde el sector público. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Andrés. Fantástico que está colaborando Argentina con México. Y ahora voy a dar un brinco en mi avión supersónico a Brasil y le voy a pedir a Marcos, que está en Brasil, que nos comparta unas reflexiones. Marcos. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigada. De nada. Eu sou diretor executivo do Centro para a Quarta Revolução Industrial, afiliado ao Fórum Econômico Mundial aqui no Brasil. E o nosso objetivo é justamente acelerar a adoção de tecnologias 4.0 em nosso país. E para acelerar essa adoção, nós desenvolvemos propostas de políticas públicas, regulações, toolkits para ajudar governos e o setor privado a como navegar nessas tecnologias. E sobre o guia e o paper que vocês lançaram, nós estamos realmente trabalhando em muitos dos pontos
levantados neste paper. O principal foco de trabalho nosso é relacionado ao compartilhamento de dados. Como que podemos criar uma economia baseada em dados através do compartilhamento desses dados, não apenas de dados públicos, mas também de dados privados que gerem desenvolvimento econômico aqui para o país. Então, o nosso foco é mais na área econômica nesses projetos do que social. Então, nós estamos preocupados com produtividade de pequenas e médias empresas, nós estamos preocupados com a questão de melhores serviços oferecidos pelo governo que possam ser monetizados e gerar desenvolvimento econômico. E aí foi interessante o documento, porque nas conclusões deste paper tem uma questão de alfabetização dos latino-americanos para essa questão de novas tecnologias, né? Mas nós percebemos também que precisamos de uma alfabetização dos governos, não só no nível federal, mas estadual e municipal, e também uma alfabetização das próprias empresas, principalmente pequenas e médias empresas. Nós fizemos um projeto de digitalização de pequenas e médias empresas aqui no Brasil, onde nós desenvolvemos uma proposta para o governo federal, e essa proposta acabou sendo absorvida pelo governo e vai fazer digitalização de 30 mil empresas no Brasil. Mas o que é importante não é a digitalização, é que até chegar ao ponto da empresa perceber que precisa e tem benefícios na digitalização, ela precisa ter um nível de maturidade de alfabetização digital também. Essas empresas de pequeno e médio, tamanho pequeno e médio, elas não usam dados para tomada de decisão. Elas não usam dados de tomada de decisão, elas não percebem benefícios de você usar um IoT para captar esses dados, eles não percebem benefícios para usar uma inteligência artificial para gerar insights sobre esses dados. Então, isso acaba sendo um grande problema para aumento de produtividade. Então, nós temos que preparar todas essas empresas em cultura de dados, em cultura de tomada de decisão baseado em dados, para só depois desta jornada inicial nós conseguirmos discutir o uso de tecnologias mais avançadas ou tecnologias de digitalização. A mesma experiência se repete com governos. Governos que não utilizam dados para políticas públicas, governos que, por isso, não conseguem ter acesso a dados em diferentes órgãos de governos, em silos. Isso não é uma característica do Brasil. Nossos centros da quarta revolução industrial, estamos em 18 países e todos eles enfrentam o mesmo problema. Dados que estão dentro de silos, dentro de ministérios, de governos, fechados e que, por isso, não geram benefício para a sociedade e para a própria política pública, porque não basta apenas disponibilizar esses dados. Esses dados eles precisam ser integrados e analisados com outros dados de outros ministérios e de outras fontes de dados para poderem gerar insights de inteligência artificial. Então, em relação a esse white paper, nós realmente estamos atuando e preocupados com a questão de alfabetização de governos e empresas, com a cultura de dados, para você conseguir, depois desses problemas serem resolvidos, você realmente discutir uma economia baseada em dados. A maturidade ainda é muito baixa, em geral, na economia, para conseguir chegar nessa discussão de políticas e de economia de dados em larga escala. Obrigada, Marcos.
alfabetización digital y cultura de datos. Y lo que más me gustó fue que dijiste que los gobiernos tienen datos dentro de silos. Terrible, hay que romper esos silos. Entonces ahora nos regresamos al norte de Latinoamérica, a Colombia. Ángel, ¿estás en Bogotá? Ahí estoy. Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias, por supuesto, gracias Council of the Americas, Randy. Como sabéis, os quiero un montón. Salesforce por la oportunidad de hablar y, por supuesto, enhorabuena, Sebastián Cabello, SMC Plus, por este documento. Dejadme que provoque un poco al inicio, un poco en la línea de lo que comentó César. César dijo, bueno, todos hemos jugado con ChatGPT. Yo pregunté a ChatGPT quién soy. ¿Quién es Ángel? Me dijo primero que era vicepresidente de la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina. Dije, no, try again. Puedes... Y luego me dijo César que era vicepresidente del BID. Muy bien, ¿no? Y lo tercero ya dijo vicepresidente de AT&T, que ahí es donde efectivamente estuve. Entonces, a la tercera acertó, pero hay que tener bastante criterio para usar esta tecnología, porque a día de hoy, como sabéis, soy socio fundador de una consultora guía sobre Clean Tech and Economics. La verdad, en mis tiempos de la academia, cuando comento papers, siempre seguí una regla, que era 1/3 de escribir los mensajes del paper, 1/3 criticarlo y 1/3 decir what's next. Entonces, en estos 2 minutos y medio que tengo es lo que voy a hacer, ¿no? Lo primero, felicitaros, ¿no? Excelente análisis, muy oportuno el hablar de cómo usar las tecnologías de una manera responsable. Es un tema urgente, hay cartas que piden incluso pausas en esta carrera tecnológica en la que estamos, por tanto, urgente y muy oportuno. Profundo en la parte regulatoria, además con algunos mensajes claros legislativos y algunos datos que me parecen muy relevantes y son los que voy a estar usando. La mayoría de los latinoamericanos, en general 2/3, son positivos. No sé si son tecno-optimistas, pero sí que ven más beneficios que riesgos en la tecnología. Y por otro lado, solamente todavía 1/3 de las empresas de América Latina está haciendo inteligencia artificial de una manera activa, pero al menos tienen un equipo ético asociado a este desarrollo de la inteligencia. Entonces, tenemos un capital, tenemos un margen de crecimiento, pero esto no es eterno, ¿no? Crítica al documento. 2. La primera, hay tecnologías y tecnologías. Nada que ver robots, software, automatización, Internet de las cosas conectando las ciudades con inteligencia artificial, ¿no? Entonces es importante, la verdad, enfocarlo y yo me voy a enfocar en la parte de inteligencia artificial. Y lo segundo no es una crítica, pero sí que es un comentario, digamos, para provocar es, a veces cuando hablamos de tropicalizar o de latinoamericanizar, lo que hacemos es retrasar las cosas, ¿no? Y esto es urgente, porque es verdad que en América Latina, como comentaba, solo 1/3 de las empresas están usando inteligencia artificial, pero se usa más de lo que creemos para ser elegidos para trabajos, para acceder a la universidad, para conseguir créditos, para nuestro seguro de salud. Se está usando mucho más de lo que creemos y va a venir mucho más rápido de lo que pensamos, ¿no? Por lo tanto, de acuerdo a tener una visión latinoamericana, los que me conocéis, de hecho, no hay una visión latinoamericana, sino Américas Latinas, porque hay unas diferencias brutales dentro de países y entre países y dentro de países, pero no, que no sea la excusa para no actuar, ¿no? Y aquí, este es mi tercer punto. What's next? ¿Qué toca ahora? Yo creo que toca ahora mismo actuar, ¿no? Tenemos una tecnología que está creciendo, que se está expandiendo. No creo que haya que pausar estas tecnologías, pero sí que hay que implementar una serie de herramientas que ya existen y que, de hecho, América Latina está suscribiendo. Se ha comentado la Carta de Montevideo, se han comentado los derechos latinoamericanos. Yo os debería mencionar, por supuesto, la recomendación de UNESCO. UNESCO en 2021 logró que 193 países, todos los que tenéis en la cabeza, menos Estados Unidos, que no es miembro de UNESCO, pero volverá, firmaron un compromiso, una recomendación que tiene unos temas muy concretos y muy prácticos, y con eso concluyo, Randy. Primero, antes de hacer inteligencia artificial, primero, ¿realmente la necesitas? ¿O necesitas otra tecnología más simple? Porque, como comentaba César, hay una huella medioambiental en el uso de los datos y en la energía que se usa. Entonces, primero tengamos claro que lo necesitamos, ¿no? Número 2, ¿de verdad tienes buenos datos? Tus datos no tienen huecos, no tienen gaps,
que lo que podría llevar es a incrementar algunas de las desigualdades que hemos hablado, porque no los tenemos en la película. Tercero, ¿de verdad entendemos bien lo que están haciendo los algoritmos? Porque cada vez más yo leo declaraciones de ingenieros que dicen estoy sorprendido de lo que está haciendo, lo que produce. Entonces, por favor, entendamos bien nuestros algoritmos, ¿no? Y el comportamiento que tienen. Y cuarto, tus equipos son diversos, porque todos sabemos que tenemos sesgos como hombres blancos nacidos en el norte y en demasiadas ocasiones los equipos de desarrollo son así, ¿no? Esta recomendación de UNESCO, además, la firmaron los países, early adopters casi todos de América Latina, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Uruguay, pero también estamos trabajando con empresas. Entonces ahí yo creo que las iniciativas que desde el BID habéis estado promoviendo, César, en FERLAC y demás, creo que son importantes. Desde UNESCO pues hemos lanzado un grupo de empresas con footprint en Iberoamérica, liderado por Microsoft y por Telefónica, con temas muy claros, ¿no? Primero, tenemos la regulación necesaria, porque sí, hay algunas regulaciones de datos, pero no toda la regulación que se necesita. Dos, tenemos las instituciones necesarias. Y tres, tenemos la capacidad. Y aquí me uno a la llamada a la educación. Entonces, para concluir, desde luego, si hay que ponerse en un equipo, Randy, o tecno-optimista, pero necesitamos actuar y actuar rápido, porque ese capital político y que vemos en la región, pues a veces, digamos, no es eterno y podemos ver ahora mismo pausas, pero luego puede haber parones y eso es lo que no queremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Lots of food for thought. Y a todos ustedes que están en el mundo de tecnología, yo creo que Ángel nos ha dado un reto aquí. Yo creo que habría un app que se llame What's Next. Me encantó ese nombre y ahora a desarrollar un app, no sé para qué serviría, pero una idea. Claudio, te he tenido esperando un montón de tiempo y me da muchísimo gusto que hay 4 preguntas o comentarios después de ti. O sea que, Claudio, aprender la cámara y compartir. Gracias. Me encanta tu background. Aquí estoy en la oficina en São Paulo de Pfizer. Mucho gusto, colegas, mucho gusto estar aquí con ustedes. Yo voy a hablar un poco de portuñol, pero yo creo que van a comprenderme. Sí. Sí, bueno, muy difícil hablar después de tantas ponencias muy interesantes y también de este white paper. Entonces yo pensé que voy a hablar desde un punto de vista de una mirada de la salud, ¿no? Y yo empiezo con una frase tal vez que para mí me mueve, que la tecnología, que la transformación digital salva vidas. Y yo he visto a lo largo de muchos años cómo esto es verdad, ¿no? Esto, por ejemplo, empezando en Brasil, pero también he trabajado en otros países aquí de la región, y veo cómo regiones remotas ahora tienen acceso a especialistas, cómo unidades de terapia intensiva están hiperconectadas salvando vidas, cómo estamos haciendo screening de pacientes mucho más tempranos a partir de tecnologías móviles que están por todas partes, en las ciudades, en los campos, y todo eso. Bueno, la tecnología que estamos hablando aquí tiene un impacto que puede ayudar a América Latina a hacer esta expresión que tenemos en inglés, hacer un leapfrog, ¿no? Que es saltar una etapa de desarrollo que tal vez no, que seguro necesitamos, porque no podemos continuar evolucionando de la manera que evoluimos. Necesitamos crecimientos exponenciales en la manera como impactamos desde un punto de vista de la salud, que impactamos a los pacientes. Yo trabajo en una gigante de medicinas, pero nosotros creemos mucho que no es solamente las medicinas, no es solamente los médicos, pero la información, acceso a la tecnología, todo eso tiene un impacto tremendo. Hablando desde nuestro punto de vista y también de otras farmas y colegas que hablamos aquí, miramos mucho, por ejemplo, toda la jornada del paciente, desde un principio que tiene un awareness, que va a conocer un poco de un disease, de una enfermedad, que va a hacer un screening mucho más temprano, que va a poder tener una teleconsulta
tal vez con una atención primaria y después una atención de un especialista, que va rápidamente tener acceso a medicinas que necesita y después tener un acompañamiento que tal vez no fuera posible si no tuviéramos como apps y cosas así. Bueno, hay una revolución que está pasando en América Latina. Bueno, yo trabajo mucho con innovación y yo soy un optimista. Yo he visto el paper, white paper, yo creo que es muy bueno porque habla mucho también de aspectos de riesgos, de la infraestructura, regulatorios, aspectos legales, éticos. Esto no podemos olvidar jamás, pero esto no puede pararnos porque el impacto de la tecnología, más una vez les digo, salva vidas y yo he visto un montón de casos de verdad. Esto es muy importante para nosotros. El último aspecto, para no tomar mucho más tiempo, esto que el sector público y privado trabajando juntos, ¿no? El sector público tiene un papel muy importante, claro, de formar talentos, de construir o facilitar la construcción de la infraestructura, aspectos regulatorios, aspectos legales, atraer empresas, inversiones, todo eso en estas tecnologías. Pero el sector privado, esto sí, ahí veo como una fuerza del emprendedorismo en América Latina. Por ejemplo, tenemos aquí empresas como Mercado Libre, como Nubank, como Rappi, para hablar de todo, casi podría hablar de todos los países donde tenemos una fuerza emprendedora basada en tecnología de gran escalabilidad. Porque no podemos hablar de tecnología, transformación digital, sin gran escala. Y ahí hay un aspecto que podemos hablar de casos de cada país, pero nosotros queremos mucho apoyar emprendedores, particularmente de la salud, es verdad, tecnología digital de la salud, que puedan crecer por toda América Latina, así como estas empresas que he mencionado. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque esto es necesario, porque esto salva vidas. Y tenemos entonces esta combinación entre la acción del sector público, el favorecimiento del desarrollo de grandes emprendedores que van a impactar millones de personas. Y así nosotros estamos trabajando. Tenemos, por ejemplo, un montón de partnerships. Somos socios de varias startups en toda América Latina, en Chile, en Brasil, Colombia, Costa Rica, México. ¿Y por qué? Porque nosotros no vamos a hacer todo, pero necesitamos que tengamos en la región empresas que están, claro, con los mismos valores, con el foco del paciente, con la seguridad de información, privacidad y todo eso. Esto no podemos abdicar jamás, porque somos como todos aquí líderes de la transformación de una manera ética y de cuidados, todo eso. E incentivar este desarrollo, porque esto es fundamental para la región. Entonces, con eso termino y agradezco la oportunidad. Más una vez, este panel es increíble y puede hacer diferencia para cambiar la vida de personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Fantástico tus comentarios. Es muy bueno tener la visión también del sector privado. Cristina, me encanta que hay un balance de género entre comentarios y también participantes. Cristina. Sí, sin duda. Buenos días a todos y todas. Estoy un poco mormada, pero espero que me puedan entender. Perfectamente. Súper. Me sumo a los agradecimientos de mis colegas a la American Society, Council of the Americas, a Salesforce, por reunirnos en este espacio de discusión, diálogo entre pares, por estos comentarios provocativos, estas reflexiones que nos dejan mucho, mucho que pensar. Pues al igual que a mis colegas, me entusiasma este momento que estamos viviendo y en el que venimos a discutir este white paper que tiene que ver con la posible moratoria de sistemas de inteligencia artificial tan poderosos como ChatGPT 4, donde pues al final lo que buscamos es poder garantizar la creación de estos mecanismos de gobernanza que nos permitan entender y limitar el alcance de estos sistemas. Quisiera compartirles que desde Pit Policy Lab hemos estado trabajando en estos últimos años en avanzar hacia un entendimiento común sobre el uso de la responsable tecnología como una comunidad de práctica que busca mapear, mitigar, monitorear y comunicar estos posibles riesgos relacionados con el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías asociadas a lo que llamamos la cuarta revolución industrial.
En 2021, nosotros también publicamos un paper que se llamaba Uso Responsable de Tecnología en América Latina y el Caribe, y en donde de hecho resaltamos la experiencia de Salesforce como una de las empresas que forman parte del grupo Responsible Use of Tech del Foro Económico Mundial, en donde están documentando buenas prácticas de Big Tech, de grandes empresas de tecnología, para pasar de estos principios a la práctica y para compartirlos con la comunidad. Así que pues me entusiasma en particular 2 años más tarde estar discutiendo este white paper que nos convoca, en donde se confirma la premisa de la importancia de desarrollar un enfoque balanceado entre productividad, innovación, confianza y sobre todo un anclaje en los derechos humanos con respecto al desarrollo e implementación de tecnologías emergentes. Por otro lado, me parece muy acertado este énfasis en el reconocimiento a lo heterogénea que es nuestra región y por tanto a la importancia del contexto. Y pues como decían Salma Jalife y Andrés, no solo a nivel de países, sino a nivel subnacional y de provincias. Así que considero que este ejercicio de continuar documentando mejores prácticas que están ocurriendo en nuestros países y que no solo abonan a una perspectiva de uso responsable de tecnología desde nuestra región, sino que aportan a este tipo de conversaciones internacionales y ponen sobre la mesa herramientas nuevas a disposición del público, como lo ha hecho la iniciativa FAIRLAC del BID con la guía de autoevaluación ética para startups, o como lo hicieron C-Minds y Meta con la publicación del booklet de inteligencia artificial ética para startups también. Desde mi perspectiva, una de las recomendaciones pendientes en el tema de implementación de esta agenda es cómo grandes empresas del norte global pueden replicar los casos de uso que han estado compartiendo y que son considerados buenas prácticas en contextos de sur global, para identificar si existen diferencias o posibilidades de iteración en estas herramientas o mecanismos propuestos, como lo son el escaneo de consecuencias o la implementación de jurados comunitarios a las que se hace mención en el reporte. Y por último, bueno, agradecer a este espacio, resaltar que justo espacios de diálogo son vitales para conocernos, para intercambiar conocimiento, para coordinar acciones y para comenzar a desarrollar una agenda compartida con una visión regional, pero sobre todo que nos permita pasar al desarrollo de una ruta crítica y a, como mencionaban hace unas intervenciones, pues pasar a manos a la obra, pasar a la acción. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Manos a la obra, y veo por todos los corazones que te ha lanzado Ale, que está feliz con tus comentarios. Muchas gracias. Fernanda. Hola a todos. También voy a hablar en portuñol. Espero que sea comprensible. Perfectamente. Y nos encanta tener 3 participantes de Brasil. Gracias. Obrigada. De nada. Creo que es muy bueno tener un espacio como este para compartirnos a partir de perspectivas tan diversas. Yo soy directora en Internet Lab, a think tank baseada en Brasil, en São Paulo. Nosotros tenemos desarrollado algunas investigaciones sobre cómo los estados tienen hecho uso en Brasil de datos de personas en situaciones de vulnerabilidad social. Es muy importante, como algunos de ustedes trajeron, pensar sobre los aspectos de transparencia y cómo el Estado tiene utilizado los datos de las personas en estas situaciones de una manera que es como si las personas más pobres tuviesen que dar sus datos para recibir apoyo del gobierno en programas como la Bolsa Familia, que es un programa de renta social para los más vulnerables. Esto nos hace tener preocupaciones exactamente de la alfabetización del gobierno, del Estado, de los diferentes gobiernos en diferentes estructuras gubernamentales como federación, estados y municipios. Y al mismo tiempo tenemos una preocupación ahorita sobre el modo como la inteligencia artificial y otras tecnologías
relacionadas a reconocimiento facial, por ejemplo, tienen sido empleados en escuelas públicas en Brasil. Entonces, tenemos más un desafío de cómo mantener el diálogo con el poder público, con las empresas, el sector privado, y al mismo tiempo tener espacio para traer las preocupaciones que identificamos en nuestras investigaciones en el campo de las organizaciones de la sociedad civil junto con la academia. Trago estos puntos porque en este momento en Brasil estamos debatiendo mucho sobre regulaciones de plataformas, regulaciones de inteligencias artificiales, y creo que la comprensión de cómo en Brasil tenemos tantas diferentes realidades en tantos diferentes espacios territoriales es fundamental para que podamos pensar en esta responsabilidad en conexión con otros países y al mismo tiempo, considerando las estructuras diversas en cada uno de estos países, pensarmos conjuntamente en acciones regionales, respetando las especificidades, pero trayendo espacios como ese en que podemos pensar conjuntamente cómo las cosas tienen ocurrido en cada uno de estos espacios y lo que podemos aprender juntos. Entonces, muchas gracias y feliz de poder estar con ustedes esta mañana. Muchas gracias por tu participación y tus reflejos, Fernanda, y a la verdad hablas español perfecto, no era ni portuñol. Tenemos 3 comentarios, tenemos 6 minutos, con lo cual cada uno 2 minutos y luego le pasamos la palabra a Fernando, por favor. Gracias, Randy. No, solo para complementar un punto muy rapidito después de la fala de Marcos y de Ángel, porque hay regulaciones que sí son muy positivas, pero en Brasil para un punto de uso ético hay una relevancia muy actual para la regulación, por ejemplo, de inteligencia artificial en el momento en nuestro país. Estaba ahí también con algunos de los reguladores en Brasilia y lo curioso es que por más que Brasil tiene una vanguardia de regulación, por ejemplo, de privacidad muy positiva y que causa un spillover muy positivo para otros países, y en el momento para la inteligencia artificial estamos en un punto sensible porque nuestros reguladores están siendo los pioneros para la regulación mundial de inteligencia artificial. Pero ahí sumo un punto desde Marcos, de Sephora Brasil, que tenemos que tener alfabetización, no solo para las empresas, los ciudadanos, pero también para reguladores, legisladores, diputados, representantes públicos, porque después de una longa, inmersiva análisis desde expertos en Brasil, tenemos hoy que está caminando la regulación, una propuesta que se confunde privacidad con inteligencia artificial y que principalmente, lo más importante, lo más sensible, es que se regulamenta la inteligencia, hay una tentativa de regulamentar la inteligencia artificial y no su uso ético. Entonces, para demarcar los conceptos generales en Brasil, estamos con ese desafío muy grande de convencer a nuestros reguladores que es mucho más fácil para hacer la regulación, por ejemplo, del uso ético y que nuestro paper se deja claro cuáles son los medios de la sociedad, de la población en toda Latinoamérica y que hay riesgos muy claros, sí, por supuesto, pero tenemos que ser muy responsables también en cómo demarcar nuestras actividades económicas y permitir el desarrollo y el uso ético de tecnologías 4.0, como por ejemplo la inteligencia artificial. Muy rápido, solo para complementar que alfabetización también necesitamos para nuestros reguladores. Gracias. No fear, porque los reguladores necesitan alfabetización, in a nutshell, right, Fernando? Encantada de verte. Sandra.
Perdón, aló. Ahora no se te escucha. ¿Ya me escuchas? Ahora sí. Pues muy buenos días, mil gracias por la invitación y atendiendo que es muy corto el tiempo que preciso, pues felicitar pues el panel y creo que es una iniciativa que convoca a que hablemos y nos entendamos frente a las dinámicas que se están presentando en la región y que si bien tenemos una cantidad de tratados, es conveniente aterrizarlos y porque es factible que tengamos legislaciones dispares frente a otros temas. Como punto del tema de la academia, atendiendo que dirijo uno de los departamentos que estudia sobre temas de política pública, pues aunamos el tema de los temas y los derechos asociados a la conectividad. Entonces, yo creo que el gran factor, antes de también hacer las políticas asociadas a cómo yo utilizo las nuevas tecnologías, es cómo yo llego con efectivamente todo el despliegue en infraestructura y con una efectiva apropiación de las mismas por parte de los operadores. Entonces, de ahí que creo que las agendas tienen que estar orientadas a que más allá es enseñarle a las personas que llegó la tecnología y que tiene un impacto positivo y que transforma su vida. Y hay un aspecto que también rescato y es la posibilidad de que se puedan generar otras alternativas, no el legislar dentro del modelo de una regulación dura y pura como siempre la hemos manejado, sino obviamente la alternativa de los ambos regulatorios, donde Colombia también hizo experimentaciones en el ámbito de privacidad y que por lo tanto puede ser una alternativa para saber en qué escenario se puede generar. En el contexto colombiano, y ya para empezar a concluir, uno de los temas relevantes fue la creación de un marco ético para el sector público en el ámbito de la inteligencia artificial. Entonces, somos un referente regional, pero yo creo que las conversaciones en el cual de conocer las buenas prácticas entre todos los países puede generar unos marcos armónicos y no generar legislaciones dispares entre todos los países. Y finalmente, creo que lo de los SAMPOS es una muy buena oportunidad para lograr este tipo de articulaciones y que los legisladores, atendiendo que se tiene que alfabetizar al legislador, el legislador siempre tiende a restringir las actividades. Entonces, de ahí, pues obviamente con un conjunto, y yo creo que un conjunto de expertos puede ser el mejor aliado para que el legislador, atendiendo un poco a las experiencias de otras latitudes, se configure ese grupo de expertos para llegar a la configuración de marcos oportunos en la configuración de ese rompecabezas que nos presentan en el paper, que está basado en la confianza, en la seguridad, en la infraestructura y finalmente y la innovación, pues que no se puede restringir y pues no se atendiendo en el contexto colombiano que no siempre se tiene que o siempre hemos generado una protección excesiva frente al uso de los datos personales por el sector privado, más no lo que pasa con el sector público. Entonces, ahí qué pasa con esa información y quién es la responsabilidad frente a la información que se tenga por parte del sector público y la responsabilidad que se tiene. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Juan Roberto, tienes un minuto antes de pasarle la palabra a Alejandro Anderlich. Muchísimas gracias. Yo actualmente estoy coordinando uno de los hubs de Fairlac en Jalisco por parte del TEC de Monterrey, el Hub de Inteligencia Artificial, y nos hemos dado cuenta que es necesario, una de las apuestas que queremos impulsar es abrir la conversación del tema del desarrollo ético de la inteligencia artificial, porque casi siempre nos centramos en los creadores, en los desarrolladores de tecnología y pocas veces se permea, ¿no? Nos ha tocado dar muchas charlas en temas de estudiantes, sociedad civil, funcionariado público, y nos damos cuenta de que hay un temor, hay que de entrada desestigmatizar y poner en su justa dimensión los beneficios y los perjuicios que puede tener la inteligencia artificial e involucrar a más perfiles cada vez en este tipo de reflexiones y en este tipo de diálogos, porque creo que es una corresponsabilidad no solamente de quienes creamos o investigamos el tema del desarrollo de la inteligencia artificial y enmarcado en su desarrollo ético, sino que también de las personas que lo van a usar para poder también generar esa reflexión en qué tipo de datos estoy dando, qué tipo de tecnologías estoy usando y qué implicaciones puede tener a un nivel, pues a lo mejor de manera general o básico, no tan técnico, pero algo que sí es que hemos buscado mucho es
cómo abrir la conversación, cómo hacer sentido a la ciudadanía de que la inteligencia artificial tiene beneficios, pero tiene riesgos, y cómo podemos colaborar en todo este tema. Yo creo que este tipo de foros es muy importante y agradezco mucho la invitación por ser parte de aquí. Y creo que también una de las propuestas que me gustaría dejar es cómo llevamos estas conversaciones a otros perfiles y a otros niveles de entendimiento de la inteligencia artificial, ¿no? Creo que nada más eso quería como apuntar un poco en mi participación. Muchas gracias. Y si nos regalan unos 5 minutos extras, no quiero dejar a Carolina Botero sin compartir sus reflexiones. Carolina. Muchísimas gracias y lamento mi llegada tarde, pero quería decir en primer lugar que me pareció muy positivo del documento que tuviera una mirada de derechos de frente, sobre todo la forma como resalta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como marco referente. Es algo que me parece bastante de distinguir frente a otros, en la medida en que además pone la agenda latinoamericana de derechos sobre el tapete y nos diferencia, digamos, pero además que pone ya este documento en una posición muy diferente a aproximaciones que vienen de Estados Unidos o de Europa. Por tanto, quiero resaltarlo. Adicionalmente, un poco contrasta con también el llamado que hace a la ética. Personalmente, también en Carisma, creemos que los marcos éticos pueden ser importantes, pero no reemplazan coger el liderazgo frente a la idea de cuáles son los derechos a respetar. En aras de mantenerme corta, quisiera resaltar también el tema de transparencia. Es importante pensar en transparencia también frente a las asimetrías de uso de lo que se plantea en términos de transparencia. La transparencia usualmente supone la capacidad de poder controlar, y en temas de tecnología, sobre todo cuando hablamos de algoritmos, esta es una capacidad un tanto restringida, el mismo conocimiento. Por tanto, creo que es importante empezar a discutir los niveles de transparencia y paralelamente la necesidad de mejorar la capacidad de las autoridades y la sociedad civil para usar esa información en mecanismos de control. Hay un tema en relación con alfabetización que me parece muy importante y que usualmente queda escondido detrás de las cifras de conectividad. La conectividad ha aumentado sin duda, pero mucha de la conectividad en América Latina es una mala conectividad. Y por lo menos durante 20 años vamos a sufrir de no conectividad o mala conectividad, particularmente para poblaciones vulnerables. Esto no debería restringirnos la capacidad de hacer alfabetización y de mejorar los usos, que es la siguiente brecha digital más importante, y supone tener aproximaciones innovadoras para eso, algo de lo que menos se habla y que habría que poner sobre la mesa. Finalmente, la idea de que hay más preocupación por la seguridad que la privacidad es una muy interesante que plantea el documento y en la que quizás valdría la pena explorar un poco más. Pero si esa es la realidad y uno de los temas que proponen es el tema de seguridad, resulta importante no solamente pensar en la aproximación de cómo acercarse a la seguridad, sino también de la necesidad de trabajar en la respuesta, tanto a nivel estatal como en empresas, personas, etcétera, porque no hay seguridad digital 100% y, por tanto, una medida importante de enfrentarla es trabajar en cómo responder cuando hay vulnerabilidades o incidentes, y eso es algo que debería reforzarse un poco más. Nada, yo voy a dejarlo ahí y agradezco mucho que me hubieran dado este último colegazo. Muy amable. Gracias, Carolina. Y sí, es verdad, no se habló mucho de ciberseguridad, pero gracias a César y Salma por su participación y a todos los que han participado con sus preguntas y comentarios tan enriquecedores. Ha sido una conversación fascinante, ya veo que estoy congelada. Para finalizar, quiero darle la palabra a Alejandro Anderlich, Head of Government Affairs and Public Policy for Latin America, Salesforce, para unos comentarios finales. Ale, 1.000.000 de gracias. Over to you. Gracias, Randy. Muy buen viernes a todos. Miren, si cuando nos propusimos soñar con organizar este panel nos hubiéramos planteado qué consideraríamos éxito, yo creo que éxito es exactamente la magia que pasó en esta hora y media que tuvimos de charla y que les agradezco a todos.
Primero que nada, agradecimiento a Sebastián, Paula, Ariel, todo el equipo por haber hecho un trabajo que creo yo que puede ser memorable si efectivamente cumplimos con ese objetivo de no quedarnos en palabras y llevarlo a la acción, a una acción acelerada que podamos construir entre todos. Y teniendo siempre, y esto me encanta que lo hayan resaltado tantos de los que contribuyeron a la charla, teniendo a la persona en el centro, ¿no? Respetando la dignidad de la persona, para que la tecnología sea usada como una herramienta y no como un fin, que sea usada como una herramienta que tienda al bien común y que haga que el usuario de tecnología pueda alimentarse mejor con esa tecnología y no que sea el alimento de la tecnología. Y basarnos siempre en valores, ¿no? En el valor, como vimos, de la confianza, de la igualdad, de la innovación. Y habiendo tomado nota de la contribución de todos ustedes, mi síntesis sería: avancemos rápido, avancemos con cuidado, avancemos entre todos y siempre teniendo a la persona en el centro. Gracias, Randy. Gracias, Ale, gracias a Salesforce, a SMC Plus y a todos los que han participado en el día de hoy. Esto ha sido grabado, estará en nuestro sitio web y todos deberíamos escucharlo otra vez porque hay mucho por hacer y mucho que recordar. Nuevamente, muchas gracias. Thank you very much. Obrigada y fantástico haber tenido participantes de tantos países. Buen fin de semana y espero que todos se tomen unas bien merecidas vacaciones o tan siquiera un día la semana entrante. Gracias, gracias Ale. Bye Fernando. Gracias, buen día a todos. Muchas Chao. gracias, hasta luego.